A iniciar con la sesión de clase del día de hoy. Estábamos tratando, de acuerdo a nuestro programa y a la agenda que se les ha hecho llegar, lo relativo a los homicidios. Recuerdo que no finalizamos los homicidios atenuados o privilegiados en atención al homicidio simple. Hoy los vamos a finalizar y también abordaremos los homicidios agravados o calificados. Para hacer una suprema síntesis del día anterior, estuvimos tratando dentro de los homicidios atenuados o privilegiados el homicidio cometido en estado de emoción violenta. Y si ustedes recuerdan, dijimos que ahí el dolo de muerte, el animus necandi, está disminuido por la alteración psíquica que sufre el sujeto activo, por una causa externa no buscada de propósito por él. Luego hablamos del homicidio cometido en riña tumultuaria. Ahí dijimos que el dolo de muerte estaba desubicado dentro de los sujetos que participan en la riña tumultuaria, donde hay más de dos sujetos que se acometen confusa y tumultuariamente entre sí. El dolo de muerte está desubicado pues, dentro de ellos. Luego hablamos del homicidio preterintencional. Ahí hablamos de que en ese tipo de homicidio pues no se tenía la intención de causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo, que fue la muerte del pasivo, que ésta se producía por exceso en el medio empleado, por concausas, y entonces el dolo de muerte ahí, el animus necandi estaba limitado. Y finalmente abordamos el homicidio culposo. Cuando abordamos el homicidio culposo, hicimos ver que este es el único homicidio en que no existe el dolo de muerte, no hay animus necandi. Aquí el animus necandi, el dolo de muerte, está excluido totalmente. Aquí la muerte del sujeto pasivo se produce por negligencia, por imprudencia o por impericia, pero no hay propósito deliberado de causarla. Muy bien, para seguir en ese orden, nos tocaría abordar el 128, artículo 128, que se refiere a la inducción o ayuda al suicidio. Cuando hablamos de la inducción o ayuda al suicidio y hacemos un análisis de la estructura legal que tiene el tipo penal en nuestro país, nos parece bastante polémico. En el artículo 128 se habla de inducción o ayuda al suicidio y dice: quien indujere a otro al suicidio o le prestare ayuda para cometerlo, si ocurriere la muerte se impondrá prisión de 5 a 15 años. Si el suicidio no ocurre, pero su intento produce lesiones de las comprendidas en el artículo 146 y 147 de este código, la pena de prisión será de 6 meses a 3 años. Lo que llama la atención es que, de acuerdo a los avances que se han tenido en el derecho penal moderno, y específicamente en cuanto al medio empleado, que lo estuvimos tratando en la sesión pasada, resulta bastante discutible hablar en este momento de inducción o ayuda al suicidio tal y como lo plantea nuestro código. ¿Por qué razón? Voy a tratar de explicarlo. Obviamente que para el año 1973, que fue cuando se creó el código y esta figura, probablemente la doctrina de aquel entonces pues era adecuada considerar la inducción o ayuda al suicidio.
en este momento es bastante discutible. ¿Por qué? ¿Cuándo hay inducción y cuándo hay ayuda al suicidio? Son dos cuestiones diferentes. Veamos. Inducción al suicidio. Hay inducción al suicidio cuando un sujeto nunca, jamás ha pasado por su mente privarse de la vida, matarse o quitarse la vida. Nunca. Entonces, hay alguien, en este caso sería de acuerdo al 128, el sujeto activo, quien lo induce, quien lo empieza a trabajar pues emocionalmente, lo empieza a inducir y finalmente lo convence para que se mate, para que se quite la vida. Imagínense ustedes qué pensaría alguien que otro le dijera: mira vos, fíjate que yo estaba analizando tu situación, tu caso, cómo sos, los problemas que tenés, y fíjate que he pensado que lo más, quizás lo mejor para vos sería que te murás, que te quites la vida. Esto de primas a primeras parecería un chiste de mal gusto, ¿no? Pero puede darse. ¿Y qué pasa si el sujeto insiste en esto, lo sigue trabajando y después de algunos meses lo convence? Y llega un momento en que el sujeto pasivo le va a decir: mira, fíjate que ya he pensado detenidamente todo lo que me has estado diciendo y todo lo que me has dicho, y tenés razón, tenés mucha razón. Lo mejor es que yo me mate, que me quite la vida. Y lo hace. La pregunta es, en atención a los avances que hemos estado explicando del medio empleado en los homicidios, ¿esto cómo quedaría? Esto no quedaría como una inducción al suicidio, esto sería un homicidio. El sujeto que convence a otro, que lo trabaja, es decir, mental, emocionalmente, y que finalmente lo hace que se quite la vida, lo está matando. De acuerdo al medio empleado, hay una conexión psíquica, ¿no?, entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Hay una conexión psíquica, hay una manipulación. Entonces es difícil hablar de inducción al suicidio, pues con una pena atenuada de 5 años, pues, cuando lo que hizo fue darle muerte. Lo único fue que lo trabajó. Recuerden ustedes que hablamos en la sesión pasada del medio empleado como circunstancias totalmente inmateriales, pero de inequívoca potencialidad letal, les decía yo, como la hipnosis, como la telepatía, es decir, como la inducción que un sujeto puede hacer para convencer a otro a privarse de la vida. Entonces, es difícil realmente, es decir, poder hablar llanamente de inducción al suicidio. Ahora, en la inducción al suicidio estamos claros que es que el sujeto nunca por su mente había pensado quitarse la vida. Es otro el que lo induce, el que lo convence y el que lo logra. Por eso es que es discutible hablar de inducción. Tal vez es más un homicidio. Ahora, ¿qué pasa con la ayuda al suicidio? En la ayuda al suicidio, el sujeto pasivo ya decidió por sí mismo, por él mismo, privarse de la vida, suicidarse, matarse, pero no tiene valor para hacerlo. ¿Y qué pasa si alguien llega con otra persona y le dice: mira, con su amigo, fíjate que yo ya pensé muy bien y ya decidí quitarme la vida, suicidarme, matarme, pero la verdad es que no tengo valor para hacerlo?
vos no me hicieras el favor de darme un tiro, pegarme un tiro. Aquí traigo la pistola. ¿Qué pasa si el otro, para quedar bien con su amigo, dice, bueno, si es tu deseo, pues yo te lo voy a cumplir, y le pega un tiro? Pregunto, ¿eso es una ayuda al suicidio o es un homicidio? Estamos ante un homicidio otra vez. Es difícil realmente hablar de ayuda al suicidio. Imagínese una persona que llegue con un médico a decirle que ha decidido quitarse la vida, privarse de ella, pero que no sabe cómo hacerlo y que va a su consultorio para que él lo ayude y que le ponga una inyección pues letal para, para morir sin dolor, qué sé yo. Imagínense que venga un médico y que, bueno, un médico que absurdamente le diga, mire usted, yo con mucho gusto lo hago, siempre que me firme un documento en el que me exime de responsabilidad penal, en el que cada constar que usted me está viniendo a decir que quiere privarse de la vida y que quiere que yo le inyecte una sustancia letal. Bueno, no importa, con mucho gusto se lo hago, se lo firmo. Y se lo firmo, y de repente se le hacen el documento por ahí, y se lo firma, y lo inyecta y muere. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esté exento de responsabilidad penal el médico o que el médico actuó con ayuda a suicidio? No, es un homicida, es un homicidio. Lo que quiero decirles, compañeros, es que es difícil realmente, en atención al análisis que hoy día se hace del medio empleado en los homicidios, hablar de inducción o ayuda al suicidio tal y como está planteando el 128 del Código Penal. Por eso les hacía yo ese análisis. Así es que queda realmente en un entredicho bastante complicado, que podamos tipificar inducción o ayuda al suicidio y no un delito de homicidio si se diera uno de estos casos. Muy bien. Luego pasamos al artículo 129 y se refiere al infanticidio. Infanticidio. ¿Y el infanticidio a qué se refiere? Algunas veces equivocadamente algunos piensan que son las relaciones sexuales con menores de edad. No tiene absolutamente nada que ver con esto. En el infanticidio, óigase bien, el sujeto activo es única y exclusivamente la madre. Solo puede ser sujeto activo una madre que da muerte a su propio hijo durante el nacimiento o hasta 3 días de nacido, según el artículo 129. Según el artículo 129 dice infanticidio, la madre que impulsada por motivos íntimamente ligados a su estado, que le produzcan indudable alteración psíquica, matare a su hijo durante su nacimiento o hasta antes de que haya cumplido 3 días, será sancionada con prisión de 2 a 8 años. Bueno, ¿qué pasa acá? En el infanticidio, el sujeto activo, insisto, solamente puede ser una madre. El sujeto pasivo, única y exclusivamente el hijo de esta madre que le da muerte. Ahora, ¿por qué razones una madre? Porque eso parece como absurdo, ¿no? Lo lógico, lo natural es que una madre proteja a su hijo. Ahora, ¿por qué razones una madre le va a dar muerte a su hijo? Aquí es donde analizamos que está precisamente la justificación del homicidio como atenuado privilegiado, porque la madre que da muerte a su hijo es porque está sufriendo de una alteración psíquica
no buscada por ella de propósito, impulsada por el embarazo, por ejemplo, por el alumbramiento. Es la discusión que hay. Probablemente ella nunca había querido ese embarazo, o hay problemas con el alumbramiento, pero esto le produce una alteración psíquica. Y esa alteración psíquica hace, igual que el homicidio cometido en estado de emoción violenta, que disminuya el dolo de muerte, que disminuya el ánimo necandi. Ella, impulsada por eso, da muerte a su hijo. Y ahí estamos muy claros. El problema que tenemos en la estructura del tipo penal del 129 en la legislación penal guatemalteca es cuando dice durante el nacimiento o hasta 3 días de nacido. Ahí tenemos realmente discusión en los dos extremos. Durante el nacimiento, ¿qué quiere decir? Bueno, ¿cuándo principia a nacer un niño? Cuando principia a desprenderse del vientre materno. ¿Y cuándo principia a desprenderse del vientre materno? Probablemente las manifestaciones más evidentes y lógicas sean cuando principia la madre a sentir dolores de parto. Esos dolores de parto obviamente son una prueba de que ha empezado el proceso de nacimiento, el desprendimiento del niño del vientre materno, y por eso los dolores. Pero científicamente en medicina se dice que una parturienta primigesta puede durar, oigan esto, de 12 hasta 17 horas con trabajo de parto inducido. Oigan esto, de 12 hasta 17 horas con trabajo de parto. Entonces, ¿qué pasa si una madre da muerte a su hijo durante esas 5, 10 o 12 horas de trabajo de parto? Es decir, el niño no ha nacido, está naciendo. ¿Qué pasa si ella da muerte durante ese periodo? ¿Eso es un infanticidio o es un delito de aborto? El aborto lo vamos a ver más adelante, pero de acuerdo a la legislación penal guatemalteca, el aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. La muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Y la preñez finaliza con el nacimiento. ¿Y qué pasa si ella, durante el trabajo de parto, no ha nacido, está en trabajo de parto, da muerte a su hijo? ¿Vamos a decir que es un infanticidio o vamos a decir que lo que hay es un aborto? Ahí podría haber un traslape y entonces hay que tener cuidado con analizar específicamente las circunstancias. Bien, ese es en ese extremo, pero veamos el otro. Dice, durante el nacimiento o hasta 3 días de nacido. 3 días de nacido, ¿cuánto es? 72 horas. Ahora, es la madre que sufriendo alteración psíquica, producto del embarazo o alumbramiento, da muerte a su hijo durante las 72 horas. ¿Y qué pasa si esa madre que sufre alteración psíquica, producto del embarazo o el alumbramiento, da muerte a su hijo en las 72 horas y 1 minuto? Y 1 minuto o 30 segundos más? Deja de ser infanticidio y se convierte en un parricidio. El infanticidio tiene 2 años de prisión, el parricidio tiene 50 años de prisión. ¿Creen ustedes que es lógico que 30 segundos
o 60 segundos de diferencia puedan justificar la diferencia entre 2 y 50 años de prisión. Eso es lo discutible. Es lo discutible. Porque las causas son las mismas. La alteración psíquica de la madre en el infanticidio da muerte a su hijo y se produce antes de los 3 días, hasta 3 días de nacido. Pero ¿qué pasa si ya son 3 días o 72 horas? Pero ¿qué pasa si ha pasado 1 minuto, 5 minutos o 10 minutos más de las 72 horas? Ya no es infanticidio. Ese sería un parricidio. Pero miren el cambio de pena. Ya no serían 2 años, sino 50 años de cárcel. Eso es lo discutible. En todo caso, en el infanticidio, repito, se trata de que el sujeto activo es la madre. El sujeto pasivo es el hijo. El hijo de antes de 3 días o hasta 3 días de nacido. El dolo de muerte en el infanticidio está disminuido. Está disminuido por la alteración psíquica que está sufriendo la madre. Muy bien. Entonces, dejamos el infanticidio y llegamos al último tipo penal que hay de los homicidios atenuados y privilegiados. Artículo 130, suposición de muerte. Aquí sí, nada que ver. Nosotros hacemos un análisis de esto, pues y con toda modestia, pues con todo respeto decimos que aquí sí la suposición de muerte no tiene absolutamente nada que ver en los delitos que atentan contra la vida. Es decir, la suposición de muerte es de alguien que se hace el muerto, que se hace pasar por muerto. Miren lo que dice el artículo 130. Suposición de muerte. Quien maliciosamente se hiciere pasar por muerto o conociendo la existencia de proceso instruido con ocasión o con motivo de su fallecimiento no se manifestare, será sancionado con prisión de 1 a 5 años. La suposición de muerte, tal y como está planteado en el 130 del Código Penal, si no tiene absolutamente nada que ver dentro de los delitos que atentan contra la vida, porque aquí no se está atentando contra la vida de nadie. Aquí es alguien que se hace el muerto. ¿Con qué objeto alguien se va a hacer el muerto o se va a hacer pasar por muerto? Probablemente con el objeto de cobrar un seguro o de obtener un beneficio, una herencia, qué sé yo. En todo caso, sería un tipo de delito de los que atentan contra el patrimonio, por ejemplo, pero no un delito que atenta contra la vida. O sea, aquí sí creemos que estamos equivocados. Esta suposición de muerte no tiene por qué estar acá. Solo ese comentario quería dejarlo claro. Muy bien, y llegamos inmediatamente a los homicidios calificados o agravados. Los que terminamos de explicar ahorita fueron los privilegiados o atenuados en relación al simple, o sea que son menos graves que el simple. Y ahorita principiamos a ver los homicidios denominados calificados o agravados en relación al simple. Son más graves que el homicidio simple. Tenemos 3: el parricidio, el asesinato y las ejecuciones extrajudiciales. Expliquemos. En el orden que tiene el código, artículo 131, parricidio, dice: quien conociendo el vínculo matare a cualquier ascendiente o descendiente, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital, será castigado como parricida con prisión de 25
a 50 años, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Qué pasa en el parricidio? El parricidio es un homicidio. Lo único es que este homicidio se da entre parientes. Y eso es lo que agrava el delito, es lo que agrava la responsabilidad penal, es lo que agrava la pena. No es lo mismo que Juan dé muerte a Pedro, que es otra persona, que si Juan da muerte a Juanito, que es su hijo. No es lo mismo que Juanito dé muerte a Pedro, que es un vecino, que si Juanito da muerte a Juan, que es su padre. O sea, el agravamiento de la responsabilidad penal, de la pena y de la figura delictiva se da acá en que se le está dando muerte a un pariente. A un pariente dentro de los grados de ley, pero que conste, y esto es muy importante, ojo y oído, para la legislación penal guatemalteca, el parricidio solo se da en la línea ascendente o descendente, no en la horizontal. Quiere decir que solo se puede dar el parricidio en la muerte que se dé al padre, al abuelo, al bisabuelo, o bien al hijo, al nieto o al bisnieto. Es decir, en la línea ascendente o descendiente. Y también se considera parricidio para la legislación guatemalteca cuando se da entre esposos, o bien, aun y cuando no estén casados, entre personas que hagan vida marital, que estén viviendo juntos. Pero no se da en la línea horizontal, es decir, si la muerte se da entre hermanos, no hay parricidio. Entre sobrinos, entre primos, no hay parricidio. Eso hay que tomarlo bien en cuenta. ¿Cómo queda el sujeto activo? Obviamente, el sujeto activo y pasivo tienen que ser parientes dentro de los grados de ley en la línea ascendente o descendiente. Cónyuge o persona con quien haga vida marital, vida que vivan juntos. Ahora, el elemento subjetivo, que es lo más importante, debe haber un dolo de muerte, un animus necandi específico. Es decir, debe haber voluntad y conciencia del sujeto activo que le está dando muerte al sujeto pasivo, que es su ascendiente o descendiente, o su esposa, o su conviviente. ¿Qué pasa si no sabe que es su ascendiente o descendiente? No sabe. Si no sabe y no conoce el grado de parentesco, no sería parricidio. Recuerdo un caso de la jurisprudencia guatemalteca hace algunos años, en que al filo de medianoche, una señora, esposa, despertó a su esposo y le dijo, lo empezó a mover, le dijo, despertate, despertate. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si no hagas bulla, se están entrando los ladrones aquí a la casa. El marido se despierta y adormitado, pues sin encender luces, oyen perfectamente que están caminando sobre la lámina de su casa. La señora le dice, están entrando los ladrones. El señor toma su rifle, abre la ventana
que da al patio y ve efectivamente la sombra de un sujeto que venía caminando encima de la lámina y que brinca, ve cuando brinca al patio de su casa. Cuando brinca al patio de la casa, le dispara con el rifle y lo mata. Luego, al llamar a la autoridad y todo lo que se dio después, él advierte que le ha dado muerte a su hijo que venía de trasnochar. Tenía un hijo de 19 años a quien le prohibían salir los fines de semana por la noche con los amigos y el muchacho pues salía de escondidas. Y entraba después de medianoche, ya lo había hecho varias veces, pues escalando la pared, subiendo a su casa y saltaba. En ese caso, la pregunta es qué delito cometió el sujeto, el señor. Ahí no hay parricidio. No hay parricidio. Sí, le dio muerte a su hijo, sí, pero no, el ánimo necandi específico no existía. El dolo de muerte a su hijo. Él no sabía que estaba disparándole a su hijo. Él estaba disparando, según él, a un ladrón que se estaba entrando a su casa. Es más, si hubiera sabido que era su hijo, obvio, no le dispara. Entonces aquí no hay parricidio. En el parricidio tiene que haber un dolo específico de darle muerte al pariente. Tampoco hay en el aberractio ictus, en el error in personae, ni en los casos culposos. Esto ya lo manejan ustedes, recuerden su derecho penal 1, que lo vimos bien. ¿Qué es el aberractio ictus? Según los autores alemanes, aberractio ictus es el error en el acto o error en el golpe. Juan quiere matar a Pedro. Le dispara a Pedro, pero no le pega a Pedro, sino la bala le pega a Juanito, que es su hijo y que venía atrás de Pedro. Es decir, error en el golpe, ¿no? Falta de pulso. En ese caso tampoco hay parricidio, porque él no quería matar a su hijo. Él no le disparó a su hijo, él le disparó a Pedro. Pero por falta de pulso, le pegó a su hijo a quien mató. Pero tampoco hay parricidio. Ese es el aberractio ictus. El error in personae igual. Es el error en la persona. Le dispara a Pedro, pero resulta que no era Pedro, sino era su hijo, que se parecía a Pedro. Confundió a la persona. Tampoco hay parricidio. Y en los casos culposos, de la misma manera. ¿Qué pasa si un padre de familia va con su esposa y sus hijos a una celebración, a una fiesta que fue invitado, irresponsablemente se emborracha y de regreso a su casa choca al carro por la borrachera que trae y da muerte a sus hijos o a su esposa? ¿Habrá parricidio? Tampoco hay parricidio. Porque si bien es cierto, hubo irresponsabilidad y hubo una imprudencia en manejar en estado de ebriedad, él no tenía la intención y el propósito deliberado de matar a sus hijos o a su esposa. Entonces tampoco hay parricidio. No existe el elemento subjetivo que tiene que ser el dolo de muerte hacia el pariente.
Muy bien. Hay otros temas, obviamente no tenemos tiempo, ustedes los pueden leer en la doctrina, en su bibliografía, que son bastante discutibles. Por ejemplo, ¿qué pasa con los hijos adoptivos? ¿Qué pasa si es un hijo adoptivo? Eso es bastante discutible también. Es decir, si hay o no parricidio. Les ruego que lo estudien porque de repente se lo pregunto en el examen, en un caso. Muy bien, eso es con respecto al parricidio. Pasamos al 132, que es el asesinato. En el asesinato se trata también de un homicidio, solo que un homicidio que se agrava por las cualificantes, por las causas en que se comete. Y de acuerdo al artículo 132 del Código Penal guatemalteco, comete asesinato, dice, quien matare a una persona, 1, con alevosía, 2, por precio, recompensa, promesa, ánimo de lucro, 3, por medio o con ocasión de inundación, incendio, veneno, explosión, desmoronamiento, etc. 4, con premeditación conocida. 5, con ensañamiento. 6, con impulso de perversidad brutal. 7, para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, etc. 8, con fines terroristas o en el desarrollo de actividades terroristas. O sea, el artículo 132 da 8 causas que convierten el homicidio en asesinato. Es decir, un homicidio simple en un homicidio agravado, calificado, llamado asesinato. Importante aquí es tener claro que estas 8 causas son excluyentes. ¿Qué quiere decir excluyentes? Que basta, que no es necesario que se den todas, basta con que se dé una para que el homicidio se convierta en asesinato. Es decir, basta para que se dé con alevosía para que sea asesinato, o con premeditación para que se convierta en asesinato. Ahora bien, estas causas que tiene el código, por ejemplo, hay algunas que, como la alevosía y la premeditación conocida, que tienen una interpretación auténtica. Si ustedes recuerdan, cuando vimos en Derecho Penal 1, las clases de interpretación, vimos la interpretación auténtica y pusimos como ejemplo el artículo 27. El artículo 27 del Código Penal habla de agravantes y ahí, entre las agravantes, se dice qué se debe entender por alevosía, qué se debe entender por premeditación. Esas son, es una interpretación auténtica y hay harta obligación de acatarlas pues, de parte del juez. Es obligatorio, porque el legislador dejó claro qué significa cada una de ellas. Sin embargo, hay algunas como la causal quinta, dice con ensañamiento. Pero ¿qué debemos entender por ensañamiento? La sexta dice con impulso de perversidad brutal, pero ¿qué debemos entender por impulso de perversidad brutal? Eso hay que analizarlo estudiando la doctrina o la jurisprudencia. Por ejemplo, con ensañamiento. El código no nos explica ni hay una interpretación auténtica de qué es ensañamiento. Pero de acuerdo a la doctrina, ensañamiento es aumentar deliberada
e inhumanamente el dolor de una persona para matarla. Es decir, en lugar de darle un balazo, primero le cortan un dedo, después un brazo, después una mano, después un pie, etcétera. Es decir, aumentar deliberada e inhumanamente, dice, el dolor de una persona. Eso es ensañamiento, ensañarse. Eso se convierte el homicidio en asesinato. El 6 dice, con impulso de perversidad brutal. Pero ¿qué debemos entender por impulso de perversidad brutal? En la doctrina se dice que el impulso de perversidad brutal es una mezcla entre el dolor y el goce sexual. A eso se le llama impulso de perversidad brutal. De tal manera, pues, que habría que hacer un análisis de cada una de ellas. Algunas o las otras causas se explican por sí mismas. Digamos, en la número 2 dice por precio, recompensa, promesa o ánimo de lucro. Es lo que conocemos como sicariato, ¿no? El crimen sicarius. Es decir, pagarle a otro para que le dé muerte a otra persona. Eso es sicariato. En el 3 dice por medio con ocasión de inundación, incendio, veneno. Es decir, envenenar a alguien o darle muerte a través de una explosión poniéndole una bomba o un desmoronamiento de su casa, etc. Eso se explica por sí mismo, preparar, facilitar o consumar o ocultar otro delito, etc. Muy bien, en todo caso, les tiene que quedar claro que aquí se trata de un homicidio simple que se convierte en asesinato por cualquiera de estas 8 causas que tiene el 132. Y luego, en el año 95, se crea el decreto 48-95 que adiciona el artículo 132 bis. Y el 132 bis que se adicionó hace, pues no poco, pero es mucho más reciente, del año 95, se agrega esto, no venía en el código del 73 original, lo que se llaman ejecuciones extrajudiciales. Este es el tercer homicidio agravado o calificado. Y en el 132 bis dice ejecución extrajudicial, dice comete el delito de ejecución extrajudicial quien por orden, con autorización o apoyo o aquiescencia de autoridades del Estado privare en cualquier forma de la vida a una o más personas por motivos políticos. En igual forma comete dicho delito el funcionario o empleado público perteneciente o no a los cuerpos de seguridad del Estado que ordene, autorice, apoye o dé la aquiescencia para la comisión de tales acciones. Constituye delito de ejecución extrajudicial la privación de la vida de una o más personas, aun cuando no medie el móvil político, cuando se cometa por elementos del cuerpo de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o actúen con abuso o exceso de fuerza. Igualmente comete el delito de ejecución extrajudicial los miembros o integrantes de grupos o de bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivas o cualquier otro fin delictivo, etcétera, etcétera. Es decir, el artículo 132 nos explica a qué se refieren las ejecuciones extrajudiciales, que son el tercer delito después del parricidio y el asesinato, que el Código Penal considera como homicidios agravados o agravados en atención al homicidio simple. Muy bien.
Con esto estamos terminando entonces los homicidios atenuados, los homicidios agravados en atención al simple, y inmediatamente entraríamos en la próxima sesión, estamos ya a más de las 8, a ver el delito de aborto, que está dentro de este tipo de delitos que atentan contra la vida. Así es que les doy las gracias por su atención, que estén bien y nos vemos el próximo día de clase con el aborto y los demás delitos que están. Pasen feliz.